que evidentemente el hormigón es un material compuesto, el hormigón armado. Por una parte, la masa de hormigón, les decía, ¿no? Y vamos a ponerle los dibujitos. La masa de hormigón, bueno, y el acero de refuerzo. Lo que nosotros preparamos en obra es lógicamente la masa de hormigón, que también es compuesta, ¿no? Nosotros tenemos que fabricarla, ¿no? En la obra. Y esa masa de hormigón está compuesta por otros materiales. El principal de ellos es el cemento. El cemento ese que venden por bolsas ¿no? En los comercios. El árido. El árido son las piedritas y las arenas que forman parte de esa masa y el agua. Entonces, de esa manera, nosotros en la obra fabricamos la masa. El fierro es lógico que tenemos que traerlo, lo compramos en barra en los comercios, ¿no? Es un fierro especial para este tipo de obras. Se llama fierro de construcción, fierro corrugado de construcción o fierro de alta resistencia, dependiendo de quien utilice los términos. Nosotros los técnicos hablamos de fierro de alta resistencia. Es el que ven aquí abajo, que ese es el que se calcula al igual que las secciones. Eso es lo que vamos a lograr en este curso. Al final se trata de precisamente de todo esto, armar esto en la obra y también fabricar el hormigón para esa obra. Eso es así, ¿no? De tal manera que tengamos la obra terminada, ¿no? Vamos a hablar de el encofrado, o sea, toda la estructura auxiliar que se necesita para poder sostener el hormigón cuando vaciamos, ¿no es cierto? Cuando lo vaciamos todavía no está en condiciones de resistir esfuerzo. Solamente el hormigón resiste esfuerzo después de los 28 días de vaciado. Todo eso lo vamos a ver entonces en el curso. Cuando una obra está mal construida o mal calculada o ambas cosas, tenemos el problema del colapso, ¿no? Puede producir ese efecto, ya sea por exceso de esfuerzo en las masas de hormigón o porque el acero adicional que se le ha colocado no es el adecuado. Las dos cosas tienen que ir juntas. La buena práctica constructiva, que también lo vamos a ver en el curso, como así también el cálculo adecuado y conveniente para que no ocurran estas cosas. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro estudio, vamos a ir a la pizarra, vamos a iniciar nuestro estudio con el estudio de la masa del hormigón. Le dije a un comienzo que el curso tiene dos partes. Una concerniente a la tecnología, o sea, cómo hacer esta masa de hormigón, ¿no? Cómo hacer esta masa de hormigón, cómo construirla, cómo lograrla y cómo hacer que no ocurra esto, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que no ocurra esto? Y eso es tecnología, además controles de obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer para construir un buen hormigón en obra? Un hormigón compacto, resistente y duradero y además económico, ¿no? Que cumpla su función. Sabemos que todas las estructuras, todos los sistemas estructurales tienen la función de sostener la obra, ¿es cierto? Pero sostenerla de forma segura. Lo primero es la seguridad, ¿no? La seguridad de la estructura. Lo segundo es la funcionalidad, tiene que ser funcional, ¿no? De acuerdo a lo que esperamos en nuestra obra. Y el tercer elemento es la economía, tiene que ser económica, lo más económico posible, porque obviamente no es que abusando de la economía no pongamos en riesgo la seguridad, no es así.
todo se debe cumplir simultáneamente, tanto la economía como la funcionalidad, ¿no? Y la seguridad. Entonces, todos esos aspectos los vamos a ver en la segunda parte del curso, que es el cálculo. La primera parte solamente vamos a hablar de la masa de hormigón, cómo la hacemos, cómo la construimos, qué controles hacemos para que no ocurra eso. Eso es precisamente lo que vamos a comenzar ahora en nuestro curso. Y nos vamos a ir a la pizarra, decía, para escribir. Vamos a esta pizarra de aquí, que es más. Me iré a esta pizarra de acá. Vamos a darle paso a su compañero. Vamos a darle paso a su compañero. Les recuerdo que la asistencia la vamos a considerar después del último día de adición y retiro. A partir de ahí, hasta el último día de la materia, hacemos la materia incluidos los exámenes, la asistencia es obligatoria al 100%, el que quiera tener 10, ¿no? Y al que quiera menos, pues faltará las clases que quiera, no hay problema. Al fin y al cabo, el 100% de asistencia es 100, y de ahí para abajo van sacando la nota que deseen, ¿no es cierto? Ya todo es voluntario. Las clases son voluntarias, no son obligatorias. Lo que es obligatoria es la asistencia para efectos de calificación. Bueno, entonces eso lo vamos a considerar a partir del último día de adición y retiro. Porque así vamos a saber quiénes van a quedar en el curso, ¿no? Bien. Entonces, aquí vamos a hablar de el hormigón. ¿Y esto por qué no escribe? Vamos a poner el lápiz. Mm. Mm. Es medio raro que aquí no escriba. Se habrá fallado la vida. Estoy en una pizarra electrónica, que es esa que usan los arquitectos para hacer bosquejos, ¿no? Para hacer bosquejos de ideas en la computadora. Igual sirve de pizarra. Bueno, ¿cuáles son los componentes? Componentes de la masa de hormigón. Le habíamos dicho el cemento, agregado, agua y eventualmente aditivo. No, estos tres sí o sí son obligatorios, el cemento, agregado y agua. El agregado son dos, ¿no es cierto? O pueden ser tres, inclusive aquí. Por lo general son dos, ¿no? El agregado grueso y el agregado fino. El agregado grueso le llamamos en la jerga de los constructores ripio. Es el ripio lavado o ripio chancado. Hay dos formas de obtener el ripio, vamos a hablar de eso. Y el agregado fino, pues mucho más. Vamos a ver que existe una escala de graduación para cada uno de los agregados, a partir de la cual podemos decir cuál es el agregado grueso y cuál es el agregado fino. Y eso lo podemos determinar a simple vista. El agua como un elemento fundamental en la hidrólisis,
Fíjense que el hormigón es una masa, decíamos que comienza a ser, podríamos decir, comienza a ser moldeable, se puede moldear, o sea, se puede poner en un recipiente en forma fluida o casi fluida o definitivamente bien fluida. Vamos a ver también esos términos. Son en la tecnología del hormigón, la fluidez tiene su graduación. ¿No es cierto? Igual que los moldes. Los moldes nosotros le llamamos encofrados. Entonces, inicialmente, por el contenido de agua, lógicamente que el hormigón adquiere esa capacidad de poder adecuarse a un molde. Pero con el paso del tiempo se va endureciendo, cosa que a los 28 días después de vaciado ya puede ser sometido a la fuerza, al esfuerzo, ¿no? Al trabajo para el cual se lo ha calculado. Pero dentro de esos 28 días hay dos periodos. Uno que se llama de fraguado, nosotros los constructores le llamamos el fraguado. Y cuando concluye el fraguado comienza el endurecimiento. Todo eso debe ocurrir en 28 días, desde el inicio del fraguado hasta el endurecimiento total. Es así. Entonces, el hormigón es un material de construcción que lo vamos fabricando en obra en el tiempo. No es instantáneo, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo, ahí está en desventaja con otros materiales secos, ¿no? Como el acero, como la madera. Eso se hace en cuestión de menos tiempo. Pero sin embargo, el hormigón es mucho más duradero, ¿no? Y además, si está bien hecho, por supuesto, dura muchísimo más y mucho más eficiente desde el punto de vista de absorber esfuerzo que cualquier otro material. Entonces, lo primero es, que les decíamos, es el fraguado, ¿no? Entonces, lo primero es el fraguado. Y después el endurecimiento. Bueno. Vamos a ver, vamos a traer una pizarra. Todas estas pizarras son del anterior semestre. Vamos a ver dónde. Todo lo guarda el sistema. Ah, perfecto. Ya. Entonces aquí vamos a poner hormigón. Estoy en esa pizarra. Bueno, ¿qué es el cemento? Vamos a ir hablando de cada uno de los componentes. Vamos a ir hablando de los componentes del hormigón. Bueno, ¿cómo se define el cemento? El cemento es un conglomerante
desde el punto de vista físico, cómo se va comportando. Su finalidad, perdón, su finalidad evidentemente es unir los agregados, ¿no? Y lógicamente que para unirlo debes tener capacidad de resistencia igual o mayor a los mismos agregados. O sea que el conjunto, cuando ya está endurecido, debe soportar el esfuerzo. Por eso es que se le llama conglomerante hidráulico. ¿Por qué nosotros decimos hidráulico? Bueno, por lo que reacciona con el agua. Entonces aquí hay una reacción química y existe una reacción química que se denomina hidrólisis. Reacción química de hidrólisis. Hidrólisis. Bueno, los que han estudiado en colegio química saben lo que es. Ingeniero, disculpe, no se ve su pizarra. ¿No la ve? Sí, Se ve, se ¿Ah? ve. Se ve. Háganlo un poquito. sí se ve. ¿Se ve? Ingeniero. Bueno, pero se oyen mis palabras, ¿no? El cemento entonces reacciona con el agua y esa reacción química se llama hidrólisis. Ustedes que han llevado química en colegio, seguramente en la universidad no hay química en arquitectura, pero sí en los colegios, acordémonos un poquito de las reacciones. Se produce una reacción entre dos elementos químicos cuando hay intercambio iónico, ¿no es cierto? Cuando los electrones pasan de un átomo a otro átomo. Ahí se produce el enlace iónico y ahí a partir de ahí nace una sustancia. Lo mismo ocurre aquí. El cemento, las partículas de cemento, que son varias, ¿no? Con muchas sustancias que componen el cemento, reaccionan con el agua. Y esa reacción se llama hidrólisis. Hay una reacción química, obviamente un intercambio iónico. Y producto de ese intercambio iónico, ¿no? Se produce el aglomerante, ese que vemos físicamente, ¿no? Que une todas las piezas que componen los agregados. ¿Está bien? Ahí es cuando le llamamos conglomerante, pero desde el punto de vista químico es una hidrólisis. Pero desde el punto de vista ya del constructor, de los términos en obra, eso le decimos fraguado. O sea, el conglomerante, ¿no? Que es el cemento con el agua, produce fraguado. Fraguó, decimos. Está produciendo el hidrólisis. Eso es así. No vamos a poner aquí fórmula química porque no la vamos a entender. Tiene su fórmula química eso, porque son varias fases, no es solo una, son varias dentro de la hidrólisis. Fíjense que la hidrólisis no se produce, no es instantánea. Requiere un tiempo que oscila entre 6 a 9 o 10 horas, más o menos. Depende de la finura del cemento. Depende de cuán fino es el cemento. El cemento más fino fragua más rápido. Por ejemplo, en nuestro medio, el cemento Camba es el más fino. Es el que fragua más rápido. Lo odian, los albañiles lo odian, digamos, entre comillas, ¿no? Porque, claro, se les endurece rápido. Y el albañil a veces es muy lerdo. Entonces, generalmente el cemento Camba más se lo usa en estructura. En cambio, los otros cementos tienen un fraguado más lerdo, más lento. Los esperan al albañil. Bueno, se usan sin problema, ¿no? Los reboques. Pero igual sirven para hacer estructura. La diferencia está en que la curva de endurecimiento en el hormigón hecho con cemento fino, muy fino, es más rápida. Eso no quiere decir que deba desencobrarse antes de los 28 días.
sí o sí debe esperarse los 28 días. Porque la dureza del cemento en realidad no depende quiere decir, la dureza del hormigón no depende del cemento, ¿no? De su fraguado, no depende de eso, definitivamente. No, la dureza del hormigón en sí depende de un proceso industrial que nosotros lo hemos experimentado durante muchos años. De ahí que las especificaciones y todos los laboratorios de hormigón y obviamente todos los expertos en el mundo han determinado que son 28 días a partir de estudios estadísticos. Porque esos 28 días no es que, no es que sea estrictamente los 20, es que es un estudio estadístico hecho a través de miles y miles de ensayos en laboratorio. Porque inclusive después de los 28 días el hormigón sigue endureciendo, aumenta todavía su resistencia. A eso se llama resistencia reológica, que va ocurriendo con más todavía con el tiempo. Pero en el campo de la ingeniería estructural se ha definido que son 28 días. Y no podemos cargar el hormigón antes de eso. Podemos ir desencofrando por partes, ¿no? Por eso es que yo les mostré en la pizarra anterior, ¿no? El aditivo. Existen aditivos en la industria de la construcción que sirven para acelerar el fraguado. Yo no quiero que el fraguado se haga en 12 horas, 10 horas. Quiero que se haga en 3 horas. Ya le meto un aditivo, ¿no? Acelerador del fraguado. 3 horas y ya está. Ya fraguó. Ya se hizo la hidrólisis, ¿no? Y a partir de ahí puedo sacar, por ejemplo, los laterales de una viga o de una losa o lo que sea, de un muro. Puedo sacar. Pero no puedo sacar los puntales, ¿no es cierto? O los elementos que sostienen temporalmente que sostienen al hormigón para que éste no absorba esfuerzo. Los otros sí se puede con ayuda de un aditivo para adelantar la hidrólisis, ¿no? O también a veces es necesario que el hormigón todavía permanezca más tiempo fraguado. Esos son los retardadores de fraguado. Puede darse esa situación. También hay esos aditivos, retardan el fraguado. Tampoco eso quiere decir que se ponga en riesgo la resistencia al hormigón, no es así. ¿Está bien? Entonces el aditivo cumple varias funciones dependiendo qué es lo que queremos. Queremos impermeabilizarlo, pues le metemos otro aditivo, ¿no? Para impermeabilizar. Queremos cambiar color, le pondremos otro aditivo. Entonces, en definitiva, el cemento reacciona con el agua para producir la hidrólisis. ¿Cómo se fabrica el cemento? El cemento se fabrica con un proceso industrial, ¿no? Del cual lo primero que se fabrica es lo que se denomina el clinker. El clinker. Es para que sepamos, ¿no? Fíjense, si hacemos un poquito de historia de los hormigones, de dónde salen estos materiales. Los primeros que usaron esto, el hormigón, quiero decir, en realidad una forma de hormigón, ¿no? Fueron las construcciones antiguas, los romanos, por ejemplo, usaban los morteros de cemento puzolámico que se llama, el cemento que es recogido de las cenizas volcánicas, es la puzolana, ¿no? Descubrieron que mezclándolo con la cal, ¿no? No se olviden que la cal es una piedra, una caliza, que la podemos triturar y obtener de ella la cal. Entonces, ¿qué es lo que hacían los romanos en esa época para poder hacer esas obras que todavía están ahí? Ustedes la ven en fotos,
o tal vez alguien ha ido y están ahí en Roma. Fíjense que tienen, ¿cuánto? Más de 1000 años, más de 2000, casi 2000, 2000 años. Muchas de ellas han sido construidas con puzolana. En la ceniza de los volcanes, la ceniza que queda mezclada con, ¿no? Mezclada con, algunas veces inclusive con arcilla, y otras con la misma piedra caliza. El resultado es cemento puzolámico, con el cual, bueno, ya sabemos, igual funciona como un conglomerante, un aglomerante hidráulico que es capaz de endurecer, ¿no es cierto? Y resistir acciones, esfuerzos. Entonces, desde esa época, ahora nosotros lo fabricamos, ¿no? Y en esta época nosotros fabricamos el hormigón a partir de la piedra caliza. La piedra caliza y otras piedras, ¿no? Y otro tipo de roca. En la naturaleza, las rocas no tienen más que un solo origen, se llaman rocas ígneas. A partir de ellas vienen las rocas sedimentarias, ¿no? Y las rocas metamórficas, ¿no? Mientras más tiempo y más debajo del suelo quedan las rocas, son más duras, más resistentes, ¿no? Adquieren mayor compacidad y eso las hace cada vez. Obviamente que a más profundidad, pues más calor, ¿no es cierto? Porque sabemos que el núcleo de la Tierra está formado por magma a muy alta temperatura. Y esa temperatura, lógicamente, por el principio de transmisión de calor, se va transmitiendo hacia arriba, ¿no? Hasta que llega un momento en que deja, ¿no?, su efecto. Pero las rocas que están en esa influencia se forman, se llaman rocas metamórficas, son las más duras que hay. Entre ellos tenemos el mármol. Hay muchísimo mármol debajo de la tierra. El que nosotros explotamos es el que sale, ¿no? Es el que sale producto del choque de las capas, ¿no?, de tierra. Fíjense que la tierra está formada por estructuras, ¿no?, que se mueven. Por ejemplo, la capa, quiero decir, la placa tectónica del continente americano, sudamericano, ¿no? Tiene sus límites, ¿no? Tenemos por un lado la placa sudamericana, que es la que forma el continente, y otra que está sobre el Pacífico, sobre el Atlántico. Al otro lado, en el Pacífico, no hay placa sudamericana, es otra placa. Se llama la placa de Nazca, y esa se mete debajo, ¿no?, y suspende a la placa sudamericana, la va suspendiendo. Así fue como se formó la cordillera andina, ¿no? Y ahí es donde nace, ahí es donde surgen las rocas estas que le estoy diciendo, ¿no? Ahí es donde surgen las rocas que estaban debajo y que sufrieron transformaciones. Esa es la roca metamórfica. Entre ellas, la más dura es el mármol, el granito, que se forman abajo, no arriba. Las explotamos arriba por ese motivo. Pero también quedan las más blandas, ¿no?, que son las que forman generalmente los carbonatos, las calizas. Son esas las que usamos nosotros para fabricar el cemento. Sencillamente las cocinamos, entre comillas, ¿no? No. Lo que hacemos es triturar la caliza y llevarla a grandes temperaturas hasta que se forma una lava. Más o menos queremos imitar lo que hace el volcán, ¿no? Pero solo que le añadimos otro tipo de elementos adicionales. Le añadimos aluminato, le añadimos una serie de otros elementos. Cada fabricante tiene su fórmula. Es así. Del resultado de esa cocción sale el clinker.
Obviamente que la roca calcina, esa calcinación, ¿no? Se enfría y se forma la roca, la cual se muele, se pone en la molienda y de esa sale el clinker. El clinker. ¿Cómo? ¿Está bien? 80 igual. Todas las luces Ese clinker es el que hace la reacción química. bonitas. ¿Está bien? Vamos a callar ese micrófono. Ese es el Cualquiera de clinker. esas modelitas. ¿Qué tiene? ¿Esponja? Vale, el micrófono está Eh, bien. es esponja. Ahí le voy a mostrar una de Silencio. estas. Ya. Ese clinker es el que reacciona con el agua. Ese es el que reacciona con el agua. ¿Está bien? Y produce la hidrólisis. Pero ¿qué pasa si la bolsa de cemento tuviera puro clinker? No funciona. Sencillamente el hormigón se raja, solito se raja, ¿no? Se reseca porque es rapidísima la hidrólisis con el clinker. Es rapidísima, es violenta. Entonces rápido se va a rajar el cemento. Perdón, la masa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Mezcla el clinker con las mismas calizas y otros productos, ¿no? Sin cocinarlo. Hace otro polvo, podríamos decir, adicional, y lo mezcla en función a lo que se llama la norma, ¿no? La normativa. Porque hay una relación entre el clinker y otros componentes que forman el cemento, que está establecido en las normas internacionales. En Bolivia tenemos una norma de hormigón que establece qué porcentaje de clinker y qué compuestos debe tener el clinker, ¿no? Para que el cemento sea el llamado cemento Portland, el cemento Portland. ¿Está bien? Y la misma norma los clasifica. En Bolivia, por ejemplo, son los cementos, los llamados P, los Portland. La P viene de Portland, P30, P40, P50. El que normalmente usamos nosotros es el P30. Anótenlo. Voy a comprar un cemento P30, porque es el que vamos a usar en estructura. El P20 no sirve. Normalmente se le llama pozolana. Ese se utiliza para revoque, para otras aplicaciones. El que vamos a usar nosotros es el P30, pero hay el P35, el P40, eso ya es para edificios, para otro tipo de estructuras que requieran hormigones de mayor resistencia, no son más caros, lógicamente. Existen los cementos especiales. También existen los cementos especiales para obras, por ejemplo, que van a trabajar en ambientes muy agresivos. El caso de los cementos que se producen para obras de hormigón en ambientes salados, ¿no? Pues la sal es corrosiva, le afecta al hormigón. Entonces ahí vamos a usar un cemento especial. No, ténganlo presente eso. El cemento no es nomás usarlo, depende del destino de la obra. Bueno, nosotros no, una vivienda no es agresivo, el ambiente no es agresivo, una vivienda más bien tiene que ser lo más sano. Obviamente que vamos a usar el cemento P30, que es el que de uso normal y que en todas partes lo vamos a encontrar. Pero ya saben que es así. Así se fabrica el cemento para las distintas aplicaciones en las construcciones. Bien, para que reaccione entonces el cemento se necesita el agua pura. Cuando digo agua pura es parecida al agua potable. Fíjense que el agua potable la tomamos con cloro. El cloro no le afecta. El cloro es un desinfectante. El chaguapán le echa cloro al agua para eliminar las bacterias no patógenas que pueda tener el agua. Además, es una norma, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud y del Estado Plurinacional de Bolivia en todas sus normativas, ¿no? Establece que el agua de consumo humano debe ser por lo menos colorada, ¿no? o desinfectada.
porque el agua potable debe cumplir otros requisitos, no solamente la potabilización quiero decir, la desinfección, también la dureza es importante. Nosotros podemos usar el agua tal como la bebemos, con dureza, Lo único que no debe tener contenido orgánico de ninguna naturaleza. No debe tener restos de plantas, no debe tener arcillas, debe ser agua limpia, no debe tener otras sustancias, ¿no? Debe ser agua en condiciones tales que no perjudiquen la reacción química, porque si se perjudica la hidrólisis, vamos a tener serios problemas con la resistencia. Ese hormigón no va a servir, sencillamente no sirve, porque el agua que hemos usado está contaminada con sustancias tales, que perjudica la hidrólisis, perjudica el fraguado. Eso lo vamos a entender que es así, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy en el campo, lejos del pueblo, y necesito vaciar? Me voy al río y veo que el río está con agua contaminada, o sea, agua colorada, ¿no? Al agua, el color que se le da al agua es por la sustancia que contiene, ¿no es cierto? Para obtener agua limpia en el campo, es sencillo, tenemos que llevar nitrato de plata, quiero decir, sulfato de plata, ¿no? Es un producto que lo venden en las ferreterías. Ese es para limpiar piscinas, agua de piscina. Entonces ustedes agarran la cantidad de agua que necesitan, ¿no? Y por cada 100 litros aproximadamente utilizan un cuarto y un poco más todavía, ¿no? Un poco más de agua. Pero digamos 100 litros, ahí está en la cobertura del producto, dice ahí cómo se prepara eso. Pero digamos que sean 100 litros, le echamos un cuarto y obviamente comienza a sedimentar toda esa sustancia. Pero por lo general esas sustancias con el agua solamente están mezcladas. No hay reacción. No existe reacción. Es muy difícil hacer reacción con el agua. Son pocos los elementos que producen reacción, ¿no? Por lo general son mezclas. Entonces no hay una unión íntima, no hay una unión energética, ¿no? Entre el agua y las otras sustancias. A eso nosotros en química le llamamos mezcla. Entonces la mezcla la podemos separar utilizando un precipitador, ¿no? Una precipitación se llama eso. En un turril metemos el agua y le echamos el nitrato de plata y comienza la sedimentación. Y al fondo se va toda la sustancia contaminante y arriba queda el agua limpia. Esa agua la podemos usar en la hidrólisis. No hay problema. Entonces, por lo menos eso lo hacemos en el campo, nosotros que hemos hecho obras en el campo. ¿Qué tipo de obras se hacen en el campo? Normalmente lo que hacemos son, obviamente, construcciones, hacemos silos, ¿no? Para conservar granos, hacemos viviendas, de todo hacemos en el campo, no crean, no solamente se hace en la ciudad, hacemos construcciones en el campo. Y obviamente allá no se cuenta. Claro que acá es muy buena naturaleza con nosotros, hacemos